siempre tenemos un tema de interés para usted y en esta ocasión está nuestra especialista, la licenciada Hilda Contreras, que nos va a hablar del duelo, el proceso de duelo. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, buenos días. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues comenzaremos por hablar del duelo, pero que el duelo, decíamos un poco fuera del aire, que no es solamente las pérdidas de algún ser querido, sino que tiene otros procesos laborales, de pareja, etcétera. Así es, bueno, el duelo más bien sería este proceso por el cual pasamos todos los seres vivos, incluyendo, hablábamos de las mascotas, y que tiene que ver y resulta como después de una pérdida que tenemos. Y decíamos que no nada más nos estamos refiriendo a la muerte, nos estamos refiriendo cuando perdemos un trabajo, cuando nos jubilamos y no nos preparamos para jubilarnos, cuando de pronto viene una enfermedad en la familia, en uno mismo y que te cambia la vida, cuando hay un accidente y no vuelves a ser el mismo, la familia no vuelve a funcionar igual, un embarazo, por ejemplo, que a veces no resultan como lo habíamos planeado. Entonces vienen estas pérdidas y bueno, el momento y todo este tiempo que transcurre en lo que volvemos a reajustarnos y a reacomodar nuestra vida, este es el proceso que le llamamos proceso de duelo. Psicóloga, por ejemplo, hablando sobre los pequeños y las mamás, ¿no? El duelo se puede crear, y acabo con esta pregunta. Yo observo que hay algunas mamitas que le dicen, si no haces esto, te tiro tu juguete, o te tiro esto. Y algunas veces accionan, ¿no? Tiran las cosas y demás. Ahí desde una edad pequeña, ¿el niño puede tener un problema de duelo? El niño aprende en situaciones como esas que lo que él a veces hace o que los demás hacen también tiene consecuencias. Ajá. Pero ahí estamos hablando de una acción que fue premeditada y que fue además bajo una amenaza, ¿no? La mamá le dijo que si no hacía tal o cual cosa le iba a pasar algo. Claro, tiene una pérdida el niño, pero sabía que podía suceder. Una pérdida y un proceso de duelo más bien tiene que ver ante situaciones que suelen ser inesperadas. Y que todos vivimos, ¿no? O sea, la muerte pues va a ser algo que a todos nos va a suceder, que no quisiéramos que pase, pero que finalmente va a pasar a todos los seres vivientes, nos va a pasar, queramos o no. Y en la vida nos vamos dando cuenta que hay un montón de situaciones que no están dentro de nuestro control. Ajá. Entonces, en el ejemplo del niño, bueno, el niño sabía que podía pasar porque había una amenaza, porque ya se le dijo, pero cuando ocurre, por ejemplo, hablando del mismo ejemplo, entre el niño y su mamá, la separación de los papás, por ejemplo, eso es algo que está fuera del control del chiquillo. Entonces, ahí sí va a vivir un proceso de duelo porque tuvo una pérdida ante algo que ni siquiera estaba contemplado en su plan de vida. Okay. Licenciada, otra pregunta, ¿cuáles serían las etapas del duelo? Ok, se habla mucho de las etapas de duelo, incluso hoy te metes en internet y ya salen hasta imágenes ahí diciéndote y hablándote de la negación, que sería la primera. Ahí nos referimos básicamente a este shock que hay de primera vez ante una situación inesperada. Entonces sí, lo niego, no lo puedo creer, o sea, es tan fuerte que incluso ante circunstancias muy duras, a veces hasta tu mente se bloquea, te puedes hasta desmayar porque es una realidad a la que no estabas esperando y es tan difícil acoplarte que mejor tu cerebro, pum, te desconecta, ¿no? Esto sería una negación. Este sería un caso muy extremo, ¿no? Pero suele pasar que cuando nos dan una noticia muy impactante, no lo creemos. Entonces sería la negación. Después vendrían algunas situaciones más bien como de enojo, de ira, porque precisamente no estaba en nuestras manos y nuestra reacción puede ser de furia, ¿no? Después vendría una parte que le llaman de negociación, ¿no? Si a mi familiar le dijeron que tiene cáncer y un cáncer ya en fase 4, que es un cáncer muy avanzado, empezamos a veces a negociar, ¿no? Con estos dioses, con estas ideas que podemos tener, o estas creencias de decir, mejor yo y que mi ser querido no lo padezca, te prometo. Si me salvas de, ¿no? Si me sacas de esta, entonces yo voy a hacer esto, tal, ¿no? Voy a prometer. Claro. Es esta parte de negociar. Pasa el tiempo y podemos llegar a la resignación o la aceptación, que sería más bien ya cuando te das cuenta que es una realidad, que ya está ahí y que tienes que hacer algo con ella. Y finalmente, pues ya sería superar el duelo, en donde resignificas toda esta situación que estás viviendo, le das un sentido y aprendes de ella y continúas. Si bien existen ya estas fases que se han identificado y se les ha puesto nombre, no quiere decir que se den en ese orden.
Ujú. A veces sí se pueden dar en ese orden, pero a veces podemos regresar nuevamente a la negación. Estamos en plena negociación con un ser supremo y volvemos a la negación porque es una realidad muy fuerte, ¿no? Y bueno, Y en un tiempo determinado tampoco, ¿no? Porque Claro. para cada quien es diferente el proceso. Exactamente. Claro. Exactamente. Por ejemplo, doctora, hablando de las personas que tienen la pérdida de un familiar, tienen de repente que, no sé, que se les perdió X cosa, un carro o el trabajo y demás. ¿Hay algunas personas que llegan a sufrir duelo tras duelo, tras duelo, tras duelo? Sí. ¿Y ese ya es un problema diferente o qué pasa ahí? Sí, claro que hay cada historia. Bueno, cuando estás en terapia te das cuenta que de verdad a mí me da, lo digo así en tono de broma, pero la verdad es que es muy real. Hay gente con estrella y gente estrellada, ¿no? Que Claro. se le junta una tras de otra y sí pueden sufrir, se le llama duelos múltiples, cuando han pasado a lo mejor por la muerte de varios familiares o la muerte y luego un choque y luego un asalto. O sea, sí, pueden suceder y si no tienes recursos suficientes a nivel psicológico para solventar estas situaciones, se puede convertir en un duelo o duelos patológicos. Es increíble, ¿no? O sea, ya que sea una patología, pues ya estamos hablando de un tratamiento de terapia psicológica Así es. largo, ya no es solamente resolver un solo tema, ¿no? Sino resolver varios. Sus redes sociales, por favor. si pueden. Nuevamente en Facebook me encuentran como Carmen Hilda Contreras Oviedo, Muy perfecto. bien. mi nombre completito. Licenciada, rapidísimo, ¿nos dará tiempo de decir cómo podemos abordar el tema de la muerte con los niños? Ok, depende del niño, depende de muchos aspectos, hasta el nivel cultural. Creo que sí deberíamos de hablar pronto y entre todos nosotros de la muerte porque tendemos a ocultarlo Sí. y la verdad es que es algo que está presente. De hecho, desde el momento en que nacemos, aquí al ladito está la muerte con nosotros. Ay, Viene qué caminando, fuerte. entonces tendría que ser nuestra amiga. Pues ya lo sabe, mi gente hermosa, haga caso a los datos que nos dio nuestra psicóloga Carmen Contreras. Entonces, vamos un corte, regresamos con...